Muy buenas tardes, estamos en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Les saluda Abraham Uriostegui y bueno, como cada programa hemos preparado una serie de secciones y entrevistas esperando, claro, desde luego que sea de su agrado. Y en la sección Defensa Jurídica platicaremos con el abogado Edgar Martínez Cruz sobre los juicios orales mercantiles. También tendremos la sección Radar Jurídico con el maestro Arturo Uriostegui y Dato Jurídico con Stephanie Reséndiz, quien nos compartirá un dato interesante sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora vamos al otro lado del estudio con Arturo, que nos tiene más información de este programa. Buenas tardes, a nuestro auditorio les saluda Arturo Uriostegui. Gracias por acompañarnos en este subprograma. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Si desean ver este programa y todos los anteriores, recuerden hacerlo en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. En Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. En el programa de hoy también tendremos la sección Conviviendo con el mundo del comercio exterior y fiscal con el doctor Adar Moreno Valdés. Y abordaremos el tema, las implicaciones para la economía mexicana de perder su grado de inversión. En la sección Dato Curioso, el maestro Abraham Uriostegui nos compartirá 10 datos curiosos de nuestra Constitución mexicana. Y bien, así iniciamos Impulsando el Derecho con nuestra primera entrevista. Acompáñenme a verla. Doctor Adar Moreno, buenas tardes, un placer saludarlo. Y para empezar a abordar el tema, ¿nos puede decir qué es lo que significa el riesgo de inversión para un país? Muchas gracias y bienvenidos a la sección Conviviendo con el mundo del comercio exterior y fiscal. Pues es un placer estar nuevamente con todos ustedes en este programa. En relación a la pregunta 1, hay que señalar en términos muy generales que el grado de inversión para un país se refiere a la calificación que se otorga a un país y esa calificación trata de evaluar la capacidad que tiene un Estado para poder pagar y hacer frente a sus obligaciones económicas. Y para ello se evalúan factores tales como la deuda, así como otros elementos de corte macroeconómico, político e institucional de los países. En particular, hay que tomar en cuenta que el grado de riesgo de inversión de un país es muy importante, ya que sirve en términos muy generales para que un país resulte más atractivo para atraer la inversión extranjera e inclusive para que las empresas tengan la confianza de poder invertir en este país, básicamente. En particular hay que tener en cuenta, reitero, que en la hipótesis de que a un país se le pudiera reducir su grado de inversión, se pueden llegar a encontrar situaciones como que exista un aumento en el costo de financiamiento para el país emisor de instrumentos financieros en los mercados internacionales. ¿Qué significa esto? En términos muy generales, los países son emisores de instrumentos financieros como bonos de deuda, a través de la cual colocan su deuda pública en los mercados internacionales. Y esa deuda pública es adquirida por inversionistas extranjeros. En el caso de que un país tenga un grado de riesgo de inversión adecuado, entonces se va a observar que los inversores van a tratar de adquirir esos instrumentos financieros de deuda de ese país porque van a tenerle confianza. Si un país pierde o tiene una baja calificación de riesgo de inversión, significa por eso mismo que el país tiene cierto riesgo de incumplir con sus obligaciones de pago a nivel internacional. Por lo tanto, los bancos, por ejemplo, o los inversionistas extranjeros estarían poco interesados en colocar, por ejemplo, instrumentos financieros de un país, se reitera, como obligaciones internacionales para que los inversores las adquieran. Otro problema de tener la rebaja en el grado de riesgo de inversión
es que los países van a tener una mayor dificultad para poder acceder a los mercados para el financiamiento de los países o de sus países, más bien. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si México busca financiar o obtener un préstamo en el extranjero, va a ser más difícil que pueda encontrar un banco o algún organismo internacional que le quiera otorgar un préstamo debido a que se le está haciendo una rebaja en el grado de inversión. Eso significa entonces que se le están cerrando los canales o las vías a los países para que puedan financiarse a nivel internacional, ya sea a través de instituciones de crédito o inclusive de organismos internacionales. Otro problema de que se pueda deducir o reducir el grado de riesgo de inversión se refiere a que existirá una mayor dificultad de los países, como se ha señalado ya, para encontrar fuentes de crédito o vías de financiamiento, ¿sí? Y además no va a haber muchos canales que quieran otorgarle vías o líneas de crédito a los países. Además de todo esto, otro elemento más del grado de disminuir el grado de riesgo de inversión es que entre los inversionistas va a existir temor para invertir en un país que tenga problemas de calificación en su grado de riesgo de inversión, ya que los inversionistas lo que más desean es colocar su capital en lugares seguros con poco riesgo económico. Muchas gracias. ¿Quiénes o qué instituciones a nivel internacional realizan los análisis de riesgo de inversión para los países? En relación a su pregunta número 2, hay que tener en cuenta que el concepto de grado de inversión soberano es el tema que estamos analizando y ese tema particularmente involucra la capacidad o aptitud que tienen los países para hacer frente a sus obligaciones internacionales. Existe también análisis de grado de riesgo de inversión que están vinculados con empresas, pero este no es el tema de este programa. Hay que señalar que el grado de inversión o el análisis del grado de inversión que se hace en los países es o implica un indicador que llevan a cabo las llamadas agencias calificadoras internacionales. Las agencias calificadoras internacionales establecen que este concepto de grado de riesgo de inversión es un elemento adicional para poder determinar si en un país es conveniente o no la inversión extranjera. No obstante, que las propias agencias que llevan a cabo estos análisis señalan que es un elemento adicional, es muy importante este elemento porque a través del mismo se determina por parte de muchas empresas si es conveniente o no llevar su capital a un determinado estado. Entonces, aunque se dice que es un elemento adicional, es un elemento fundamental reconocido a nivel internacional para poder atraer la inversión extranjera a sus países. Básicamente de lo que se trata, como se ha comentado, es de un análisis y un estudio que se hace sobre elementos de corte macroeconómico sobre los países. A nivel internacional, existen las agencias calificadoras que llevan a cabo estos análisis del grado de riesgo de inversión. Las más prestigiadas a nivel internacional son, por ejemplo, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, las cuales se encuentran entre las agencias calificadoras más importantes a nivel mundial, como se reitera. Naturalmente, estas agencias calificadoras tienen que hacer estudios muy fuertes, muy profundos y muy sustanciales, donde analicen una gran cantidad de variables económicas para tratar de dar la respuesta más acertada acerca del desarrollo que va a tener un país para poder hacer frente a sus obligaciones económicas internacionales. ¿Sí? Además, podemos decir que el personal que forma parte de estas agencias calificadoras internacionales se tratan, por ejemplo, de economistas, contadores, administradores, con mucha experiencia a nivel internacional y que además
hacen análisis pormenorizados de todos los sistemas económicos que involucran al país sobre el cual llevan a cabo su estudio. Es lo que podríamos señalar. Doctor, ahora díganos, ¿qué elementos se toman en cuenta para realizar un estudio sobre el riesgo de inversión en un país? En relación a la pregunta número 3, respecto de los elementos que se toman en cuenta para llevar a cabo el análisis del grado de riesgo de inversión, hay que señalar que se toman en cuenta una gran cantidad de variables económicas. Sin embargo, vamos a enmarcar las variables más relevantes que se consideran. Por ejemplo, una variable es la llamada historia económica reciente de un país. ¿Ello qué implica? Implica que en el análisis que se hace respecto del grado de inversión en un país, se va a examinar cómo ha sido el desarrollo económico de un país en su economía recientemente. Es decir, si ha tenido estabilidad, si no ha tenido estabilidad, si las decisiones económicas que se han tomado son decisiones económicas adecuadas o si se han tomado decisiones económicas apresuradas. Se trata de llevar a cabo un análisis que implique cómo va la historia, se reitera, económica reciente de un país. Otro elemento que se toma en cuenta para el análisis del grado de riesgo de inversión son, por ejemplo, las deudas contraídas por un país. ¿Esto qué significa? Significa que se van a analizar cuántas deudas se están adquiriendo por parte de un país, en qué categorías se están adquiriendo esas deudas, para qué se están utilizando esas deudas que se están contrayendo por parte del gobierno de ese país y además si esas deudas están solventadas económicamente por un buen nivel de pago de los países. Este es otro factor más que se toma en cuenta. Otro elemento fundamental para el grado de inversión es la inflación. Como sabemos todos, la inflación significa el aumento de precios de bienes y servicios en un cierto periodo de tiempo. Desde el punto de vista económico, existen inflaciones que se consideran pues pequeñas o relativamente no relevantes porque no son muy fuertes. Hay otros casos de países en donde las inflaciones son verdaderamente terribles y entonces hay una desorganización económica tremenda. Cuando un país tiene una desorganización económica y entonces están aumentando exponencialmente los precios de bienes y servicios, sin existir prácticamente decisiones adecuadas a nivel económico que se estén tomando en ese estado, pues entonces es un factor de riesgo en el grado de inversión de ese país. Otro elemento importante también para analizar el grado de riesgo de inversión es el concepto del equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal quiere decir que se van a analizar, por ejemplo, cómo está la política de ingresos de un país. Es decir, si se trata de un gobierno que está implementando políticas fiscales adecuadas y acordes al nivel económico de un país, de forma tal que todos los ciudadanos y todas las empresas estén contribuyendo a las obligaciones para sufragar al gasto público necesario para el Estado. Sin embargo, es muy importante determinar que pagar impuestos no debe hacerse en forma ni desproporcionada, ni inequitativa o ruinosa. Por ende, estos análisis del grado de riesgo de inversión miden ese contexto. ¿Cómo está, por ejemplo, sucediendo la política fiscal de un país? ¿En qué características? ¿En qué niveles? Básicamente. Otro elemento que se toma en cuenta para el grado de riesgo de inversión son las finanzas públicas. ¿Qué significa este rubro de las finanzas públicas? Bueno, pues involucra tres elementos: la parte de los ingresos, la parte de la administración del patrimonio del Estado y el rubro de las erogaciones. Esto quiere decir que para llevar a cabo un análisis del grado de riesgo de inversión, se va a ver si ese país, primero, está teniendo ingresos; segundo, si está administrando adecuadamente sus recursos, ese país; y en tercer lugar, si se están llevando a cabo las erogaciones conforme a derecho
y para los rubros necesarios para incrementar la economía. Ese es otro elemento que se toma en cuenta para efectos del grado de riesgo de inversión. Otro elemento es tomar en cuenta o examinar el crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto de un país. El Producto Interno Bruto de un país, en términos muy generales, mide la riqueza de un Estado e involucra elementos tales como la producción de bienes y servicios en un país, así como las reservas en metálico y las reservas monetarias, normalmente en moneda extranjera que tiene un país. De manera tal que si un país está aumentando su riqueza, debe de aumentar seguramente su Producto Interno Bruto. En caso de que un país empiece a contraerse en su PIB o empieza a tener un decrecimiento del PIB, es preocupante entonces porque simplemente se traduce en que no se está generando riqueza por parte de ese país a nivel interno y a nivel internacional. Y va de la mano el último elemento, por ejemplo, que se toma en cuenta del grado de riesgo de inversión, que tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de reservas con que cuenta el país en cuestión. ¿Qué significa esto? Pues bueno, va aparejado o va esta situación de la mano con las decisiones económicas que se van tomando. De manera que si un país está acabando con sus reservas internacionales, quiere decir entonces que está tomándose decisiones económicas que están incidiendo en la riqueza de un país. Es, en términos generales, lo que podemos señalar respecto de esta pregunta. ¿Cuáles son los niveles de riesgo de inversión en términos generales? En relación a la pregunta número 4, hay que señalar que en términos generales existen dos categorías de calificación crediticia que se usan a nivel internacional. Son a saber, el primero de ellos, el llamado Investment Grade. El mismo implica que el país posee un grado de inversión adecuado y bueno para atraer inversión extranjera. La modalidad del Investment Grade significa y aplica para aquellos estados que tienen un grado de inversión y en términos generales se supone que se tratan de países que han aportado datos e información adecuada para los mercados financieros internacionales. De manera que con dicha información se permite anticipar por parte de las calificadoras internacionales que ese país va a poder estar en posibilidad de pagar la deuda que tiene más los intereses correspondientes. De ahí que se considera que un país que tiene un grado de investment grade es altamente probable que tenga un desempeño financiero y económico adecuado y suficiente que va a permitirle asumir sus obligaciones con relación a la deuda contratada. Existe también el otro nivel en el grado de riesgo de inversión que se le llama non-investment grade, lo cual significa un grado donde existe riesgo a la inversión. ¿Qué implica esta categoría? Significa, a nivel internacional, las agencias calificadoras lo califican como un grado especulativo y que a juicio de dichas agencias, se reitera, existen elementos y datos suficientes como para considerar que hay probabilidades de que un país podría no cumplir con el pago de sus obligaciones y compromisos financieros en términos muy generales. Entonces estamos hablando de que son dos categorías de riesgos de inversión. A nivel internacional, en las categorías, por ejemplo, de investment grade, las agencias calificadoras le dan diferentes categorías. Por ejemplo, cuando un país tiene o se considera que tiene una capacidad de pago muy fuerte, para Moody's, por ejemplo, el rating es A mayúscula AA. Y para Standard & Poor's y Fitch, la calificación es AAA mayúscula. Por ejemplo, tener una capacidad de pago fuerte para los países es calificada, por ejemplo, para Moody's en el rating AA. Y para Standard & Poor's y Fitch es AA mayúscula.
Cuando un país tiene una capacidad de pago buena, casi todas las agencias calificadoras internacionales califican con base en el grado A. Y cuando se establece que un país tiene una capacidad de pago adecuada, ¿sí?, donde pueden existir riesgos en el mediano o largo plazo para ese país, bueno, entonces ya se le da una calificación distinta. Por ejemplo, en el caso de Moody's, la calificación que se le da en el rating es BAA, y para Standard Poor's y Fitch es BBB, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta que las agencias calificadoras van a analizar y van a hacer sus análisis con base en esos elementos. Para ello, las agencias calificadoras, dentro de sus análisis económicos, llevan a cabo exámenes, por ejemplo, respecto de la desaceleración o contracción de la actividad económica de un país, las restricciones a la liquidez y costos de financiamiento que tiene un país. También analizan salidas de capital que conduzcan o que puedan llegar a conducir a una crisis cambiaria y o del sistema bancario de ese país. También analizan medidas de austeridad que esté asumiendo el gobierno que sirvan para reducir o retrasar los pagos públicos y que puedan, en términos generales, reducir el nivel de la actividad económica de un Estado. Llevan a cabo también análisis respecto de cambios desfavorables o restricciones a los movimientos del tipo de cambio, a las tasas de interés o niveles de precios. Examinan también elementos como la interferencia de un gobierno o cambios en la regulación y cambios en las políticas tributarias del Estado, y se analizan elementos o riesgos de incertidumbre política y de conflictos laborales en el país en cuestión. Es lo que podemos señalar en relación a esta pregunta. Ahora bien, doctor, me gustaría que nos dijera si México podría perder su grado de inversión y por qué. Con relación a la quinta pregunta que se está formulando, hay que tener en cuenta que nuestro país, casi todas, más bien las agencias calificadoras, han coincidido que en este año del 2020 es muy difícil que nuestro país pierda el grado de riesgo de inversión. ¿Por qué razón es difícil que pierda el grado de riesgo de inversión? Se dice, por ejemplo, que nuestro país tiene un nivel de deuda todavía muy manejable. ¿Qué significa esto? Que México puede manejar y ha manejado de hecho de manera apropiada el nivel de deuda, y eso no ha generado un descontrol en las arcas y en el sistema financiero del país. Eso es por una parte. Por otro lado, también se dice que existe una economía fuerte todavía en México que le permite a las agencias calificadoras a nivel internacional considerar que con el tamaño de la economía que tiene México, con la diversificación de las actividades productivas que tiene nuestro país, es posible considerar que no se va a perder el grado de riesgo de inversión. Y además, como último factor, hay que señalar que, bueno, ya se aprobó el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y ese es un elemento que va a ayudar a nuestro país para fortalecer su grado de inversión a nivel internacional. Entonces se dice que esos tres factores en términos generales están apoyando y auxiliando a México para que no llegue a perder el grado de riesgo de inversión. Sin embargo, si las calificadoras ponen un punto rojo, por ejemplo, en el manejo que se está haciendo actualmente de Pemex, de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque se trata de una empresa que está teniendo pérdidas económicas muy fuertes y a la cual se le está invirtiendo mucho dinero. Y ahí acentúan que es un riesgo económico porque no ven perspectivas de que dicha empresa a largo plazo pueda llegar a recuperarse. En términos muy generales, hay que tener en cuenta que para poder evitar una caída en el riesgo de inversión se deben de considerar varios factores. Por ejemplo, se debe de considerar reestructurar el enfoque económico de un gobierno y de un país, y a través de ese cambio de enfoque económico se debe de privilegiar
las inversiones extranjeras y las inversiones nacionales. Otro elemento para evitar la pérdida del grado de riesgo de inversión es llevar a cabo ajustes fiscales que simplifiquen el esquema tributario de un país. Un tercer elemento es otorgar estímulos fiscales y administrativos que favorezcan el desarrollo económico de un país, en este caso de México, por ejemplo. Otro elemento que ayuda a disminuir el grado de riesgo es llevar a cabo inversión en infraestructura, ya sea en puertos, aeropuertos y carreteras que favorezcan el desarrollo de un país, es decir, proyectos viables, económicamente hablando y técnicamente hablando. También otro elemento para evitar perder el grado de riesgo es llevar a cabo un adecuado manejo del gasto público, e igualmente se debe de considerar manejar una administración adecuada y equilibrada de variables económicas tales como la inflación, la deuda pública, el gasto público, etc. Y un elemento que también se sugiere para evitar la pérdida en el grado de inversión es promover la recuperación del empleo en los países, sobre todo a partir de la pandemia que estamos viviendo. En términos generales es lo que podemos hablar de este tema. Agradezco a todos su atención y bueno, les deseo una pronta recuperación y que podamos salir todos de esta situación en fecha próxima y que muy pronto nos podamos ver en vivo. Muchas gracias por su tiempo y pues hasta luego. Pues bien, doctor, muchas gracias por habernos compartido esta información de gran importancia. Y bien, auditorio, pues ahora los invito para que vayamos al otro lado del estudio con Arturo, que nos va a presentar Radar Jurídico. Hola, bienvenidos a la sección Radar Jurídico. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones. En Instagram encontrarán imágenes exclusivas del programa y de los conductores de Impulsando el Derecho MX, así nos encuentran en Instagram. Bueno, les comento que el presidente está alterado. La semana pasada se peleó y descalificó a los empresarios, a los medios, primero a los nacionales, después a los internacionales. Con los periodistas se peleó en Twitter y Facebook, y cuando le contestaron y le demostraron que no tenía razón, dijo que no se enteró de esa respuesta porque no habla inglés. Ignoró los llamados de apoyo de los gobernantes ante la pandemia y sigue sin reunirse con el Congreso. En medio de la pandemia revivió un muerto del 2011, el fallido operativo Rápido y Furioso, como si fuera un misterio sin dilucidar, ignorando que el tema llevó incluso al entonces procurador de los Estados Unidos, Eric Holder, a declarar ante tribunales, un distractor de segunda categoría por el que pide nada más y nada menos una disculpa de la Casa Blanca. Son demasiados errores, enojos, insultos lanzados sin matices y casi contra todos. En medio de este alud de declaraciones, de lo que tienen en común es de que ocultan el verdadero debate sobre la crisis sanitaria, económica y de seguridad subyacente. El 8 de mayo se publicó un decreto que oficializa la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública e interior, una tarea en la que no estarán subordinadas a la Secretaría de Seguridad, con la que dice que el decreto se coordinarán para cumplir esas funciones, al igual que con la Guardia Nacional. En los hechos en los que veremos es que una vez más la seguridad quedará en manos de la única instancia preparada para asumirla, las Fuerzas Armadas, ocupadas hoy lo mismo que la Guardia Nacional, e innumerables actividades ajenas a su función, desde construir aeropuertos hasta sucursales bancarias. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Bueno, esta fue la sección Radar Jurídico. Mi nombre es Arturo Uriostegui y ahora vamos a un pequeño corte y regresamos con más de Impulsando el Derecho. ¿Ya conoces La Pequeña Burguesía? Somos un restaurante especializado en comida rápida. Contamos con 2 sucursales en la Colonia del Valle. Estamos en Pedro Romero de Terreros, 615, y en San Francisco, número 35. ¿Por qué pequeña burguesía?
porque vamos dirigidos a una clase social que siempre aspira a más. Disponemos de servicio Takeaway, un concepto que se ha convertido en tendencia en los últimos años. Contamos con muchas promociones porque cuidamos tu economía. Haz tu pedido por WhatsApp al 55 13 32 04 47 o al 55 18 90 19 68. Síguenos en redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerda, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. Ya estamos de regreso en Impulsando el Derecho. No olviden enviarnos sus preguntas o comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. También los invito para que nos sigan en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Impulsando el Derecho y en Instagram y YouTube estamos como Impulsando el Derecho MX. Ahí también pueden dejarnos comentarios, dudas y sugerencias. Estamos en la sección Defensa Jurídica y vamos a platicar con el abogado Edgar Martínez Cruz sobre los juicios orales mercantiles. Abogado, le pregunto, ¿qué es un juicio oral mercantil? ¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de Impulsando el Derecho? Quiero agradecer antes que nada a los hermanos Abraham y Arturo Uriostegui por esta oportunidad que siempre me dan todos los segundos martes de cada mes para exponer temas jurídicos en esta sección que denominamos Defensa Jurídica. Y bueno, para empezar a resolver esta pregunta, ¿qué es el juicio oral mercantil? Es muy importante que sepamos sobre cuáles son los juicios orales mercantiles, porque a partir del día 25 de enero de este año, 2020, todas las controversias mercantiles se van a llevar en vía oral. Ya se acabó el procedimiento escrito en materia mercantil. Ahora todo se va a llevar por la vía oral. Y es muy importante que conozcamos cómo se estructura un procedimiento oral, qué fases comprende, cuáles son los tipos de audiencias que se van a llevar a cabo, para que de esa manera comprendamos el trámite específico, cómo se tiene que llevar a cabo. Si recordamos antes de esta reforma que les estoy comentando del 25 de enero del 2020, existían ciertas controversias que se llevaban en oralidad y ciertas controversias que se llevaban en procedimiento escrito. Por esa circunstancia es que ahora, con esta implementación de esta reforma que les comento, pues se tiene que llevar de forma oral y se tiene que atender a un procedimiento específico. Cuando hablamos de procedimientos orales mercantiles, no quiere decir que nos olvidamos de la parte escrita. También va a haber una parte escrita dentro del procedimiento oral. Lo que sucede que ahora es la cuestión verbal la que prevalece sobre la oralidad, como sucedía también con los procedimientos escritos. No todo era necesariamente por escrito, sino que había unas fases donde de forma verbal podíamos hacer valer ciertas manifestaciones. Pero ¿qué pasaba? Que esas manifestaciones necesariamente se tenían que plasmar en un documento, en una cuestión escrita. Por eso ahora, utilizando los medios tecnológicos, todas las audiencias se videograban para que de esa forma conste que se llevó a cabo de forma verbal la audiencia y puedan en un momento dado hacer las manifestaciones, las peticiones y todas aquellas situaciones que requieran en el momento preciso en que se está llevando a cabo la audiencia. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que tenemos una pequeña dificultad. No todos los juzgados de todas las entidades federativas están adaptados a este nuevo sistema de justicia oral. Es más, los mismos tribunales federales ni siquiera tienen instalaciones adecuadas para llevar las audiencias en la forma en que prescribe el Código de Comercio. Entonces, aunque ya tenemos en vigencia esta disposición normativa donde ya ordena que todas las controversias deben de ser de forma verbal, creo que todavía tenemos deficiencia en la estructura material para que se haga realidad este nuevo proyecto. Bien, abogado, ya nos habló de lo que es un juicio oral mercantil, pero ¿a partir de cuándo surgen los juicios orales mercantiles? Contestando a esta pregunta de cuándo surgen los procedimientos orales mercantiles, tenemos que hacer un poquito de historia, de que a partir del año 2013,
que fue cuando sufrió la reforma el Código de Comercio y consideró que a partir del 1 de junio de ese año 2013, todas las entidades federativas, así como la federación, tenían que llevar a cabo los procedimientos orales mercantiles. Sin embargo, en ese entonces, no todas las controversias se llevaban de esta manera, sino que se estableció una cuantía. ¿Y cuál era la cuantía que establecía el Código de Comercio para que se pudiera acceder al procedimiento oral mercantil? Pues decía que todas aquellas controversias cuya suerte principal no rebasaba la cantidad que se establecía para que los juicios sean apelables, entonces se podía acudir al procedimiento oral. Y todas las controversias que excedieran esa cuantía se tenían que llevar todavía en el procedimiento escrito. ¿Qué pasó? Que en aquella época la cuantía que se estableció aproximadamente era de 500,000 pesos. Entonces, todas las controversias que no rebasaran los 500,000 pesos, las controversias ordinarias, se tenían que llevar en procedimiento oral. Las que rebasaran esa cantidad se tenía que llevar en el procedimiento escrito. Y esto ocasionó que muchas entidades federativas tuvieran que adaptar las instalaciones de sus juzgados para poder llevar a cabo esa oralidad. Pero hay un pequeño problema todavía en la forma de videograbar o en la forma de hacer constar las audiencias de proceso oral. Hay un artículo del Código de Comercio que todavía dejó abierta la puerta en el sentido de que, de preferencia, las audiencias se videograbaran o en un momento constaran en algo fidedigno. Y algo fidedigno lo podemos considerar, pues otra vez, el papel, la escritura. Entonces, a mí me ha tocado en lo particular, en la experiencia profesional, de que cuando voy a juicios orales mercantiles a nivel federal, pues no tienen adaptadas las instalaciones para llevarlas a cabo todavía de forma oral y que nos estén videograbando por las instalaciones, donde todavía siguen siendo cuartos pequeños, donde están metidos también los secretarios, están metidos los actuarios, están metidos los mecanógrafos. Pues ahí también llevamos a cabo la audiencia. ¿Y qué sucede? Que está una mecanógrafa todavía plasmando por escrito todo lo que decimos y todo lo que manifestamos. Entonces, hasta la fecha, no se ha podido cumplir a cabalidad esta situación de que las audiencias de verdad sean de forma verbal y que consten de forma videograbada. Son las entidades federativas las que ahora están luchando por crear hasta juzgados mercantiles especializados. Y ellos son los que en un momento llevan a cabo todos estos principios que rigen para los juicios orales mercantiles. Por esa circunstancia tenemos que luchar para que esta oralidad se cumpla a cabalidad, que de verdad se haga como lo maneja el propio Código de Comercio y que no nada más quede en letra muerta como una idealidad y que el día de mañana volvamos otra vez al procedimiento escrito, porque si no, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Entonces aquí surge una duda. ¿Cuáles son las controversias que se tramitan en la vía oral mercantil? Bueno, ahora contestando a la pregunta, ¿cuáles son las controversias que se llevan en vía oral mercantil? Para empezar puedo decirles que todas. ¿Por qué todas? Porque a partir de la implementación de la reforma el 25 de enero de este año 2020, ya nos determina el Código de Comercio que todas las controversias mercantiles se van a tramitar en la vía oral que se ha establecido para el efecto. Ya no existirá el procedimiento escrito en controversias en general, pero sí va a seguir existiendo el procedimiento escrito en las controversias que tengan un trámite especializado. Por ejemplo, si ustedes tienen un incumplimiento de un contrato mercantil, la vía que vamos a tener que elegir es la vía oral. Ya no importa el monto de la suerte principal. Si vas por 20,000 pesos, por 30,000 pesos, por 1,000,000 de pesos, por 5 millones de pesos, la vía que se va a elegir o se tiene que elegir es la oral mercantil. Pero si estamos en un juicio donde a lo mejor lo que buscamos es una nulidad de asamblea de una sociedad determinada, y la Ley General de Sociedades Mercantiles establece un procedimiento especial para esa situación. Entonces nos tenemos que basar en el procedimiento especializado que se está llevando al efecto, es decir, procedimiento escrito.
Porque hasta ahorita sabemos que ese tipo de procedimiento es el que se tiene que llevar, aunque tiene un trámite especializado, pero se tiene que llevar por escrito, no de forma oral. Entonces, ahí es cuando vamos a tener que aplicar. Los juicios ejecutivos mercantiles también, aunque ahora ya tenemos el juicio ejecutivo mercantil oral. Pero vamos a establecerlo ahí sí por cuantías. Hay algo chistoso que ocurre con el juicio ejecutivo mercantil oral. Fíjense que nos determinó el propio Código de Comercio que solamente se puede llevar en juicio ejecutivo mercantil aquellas controversias que tengan una cuantía mayor a 682,646.89 hasta 4 millones de pesos. O sea, las controversias que se susciten por títulos de crédito entre 682,646.89 pesos y 4 millones se va a llevar en vía oral mercantil, o sea, en vía de juicio ejecutivo mercantil oral. Y las controversias que se generen menores a esa cantidad, 682,000, y mayores a 4 millones, esa se va a llevar en procedimiento escrito. No entiendo por qué el legislador hizo esa categorización de que solamente el intermedio son los que se lleven en vía oral. Entonces, aquí tenemos esa circunstancia nueva que se nos está presentando. Ustedes me van a preguntar, ¿y los juicios ejecutivos o los juicios mercantiles que se llevaron anteriormente a la reforma por procedimiento escrito y que todavía no se concluyen, esos qué va a pasar? Ellos van a seguir su trámite, porque la entrada en vigor de la norma empezó a partir del 25 de enero. Estoy hablando de que a partir del 25 de enero en adelante todas las controversias van a ser en vía oral. Y algo muy importante que tenemos que atender, tenemos que saber cuál es la estructura de este procedimiento oral mercantil, porque no se va a llevar de igual manera como el procedimiento escrito. Y sobre todo algo que quiero que quede claro, los juicios mercantiles en vía oral son inapelables. Cualquier actuación que emita el juzgado, cualquier actuación que dicte el propio juez, hasta la sentencia misma, es inapelable. ¿Y esto qué nos va a orillar? A tenernos que ir al amparo para que podamos atacar cualquiera de esas resoluciones. Esa es una desventaja que existe porque ahora ya no nos permiten el derecho de impugnación. Y eso también puede ser una violación a los derechos fundamentales, yo lo sostengo, porque no es lo mismo que, acuérdense que el amparo es un procedimiento extraordinario, un proceso extraordinario a nivel constitucional. Y aquí nos estamos refiriendo a una controversia ordinaria. Por tal motivo yo no entiendo por qué tienen que quitarnos los recursos. Entonces, por esa circunstancia les comento que no podemos dejar de estar al pendiente de estas reformas que constantemente se van a estar llevando a cabo. Entonces, por eso es muy importante que tengan conocimiento de todos esos aspectos. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus completas órdenes. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado Edgar Martínez, por compartirnos esta información que sin duda es muy interesante. Ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham y la sección Dato Curioso. Bien, pues seguimos en Impulsando el Derecho y esta es la sección Dato Curioso, donde les voy a compartir algunos fascinantes datos de nuestra Constitución mexicana. Y bueno, pues como todos ya sabemos, cada 5 de febrero en México celebramos el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue promulgada en el año de 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza. Pero ahora les comparto algunas historias, anécdotas y datos curiosos acerca de nuestra Carta Magna. Y la primera de ellas es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la tercera de las constituciones que ha tenido México desde su independencia. La primera se llamó Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y se promulgó en el año de 1824. La segunda es de 1857, que es la Constitución Política de la República Mexicana. El segundo dato curioso es que los debates constitucionales iniciaron el 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide,
en la ciudad de Santiago de Querétaro, y estos terminaron el 31 de enero de 1917 y la nueva Constitución se presentó el 5 de febrero siguiente, entrando en vigor en mayo del mismo año. El número 3 es de que nuestra Carta Magna consta de 136 artículos, divididos en 9 títulos y 16 artículos transitorios. El dato curioso número 4 es que el documento fue firmado por 209 diputados en 1917. Desde entonces se le han hecho 706 reformas y han sido traducidas a 40 lenguas indígenas. El dato curioso número 5 es que el artículo más reformado es el 73, que habla sobre las facultades del Congreso. Solo 22 artículos conservan su texto original. Como dato curioso número 6, tenemos que se dice que la pluma con la que se firmó la Constitución fue la misma con la que se firmó el Plan de Guadalupe en el año de 1913. También fue con la cual Venustiano Carranza desconoció a Victoriano Huerta como presidente. Un dato más, tenemos que los 136 artículos de la Constitución Política original fueron escritos a mano por Perfecto Arvizu Arcaute, calígrafo oficial del Congreso. Otro dato curioso tenemos que en el 2017, con motivo de su centenario, la Constitución fue trasladada a Palacio Nacional para su exhibición. Y bueno, como último dato tenemos que hoy en día la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es resguardada en la bóveda de seguridad del Archivo General de la Nación, una caja especial que está elaborada con materiales libres de ácido. Y bueno, pues esta fue la sección Dato Curioso. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tema que nos quieran compartir relacionado con la justicia o el derecho y que les gustaría que habláramos en nuestras siguientes cápsulas, los invito para que aquí nos dejen sus comentarios y con gusto en verdad los vamos a atender. Y bueno, compartan este video con todos sus amigos y las personas que consideren que puede ser de utilidad. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos con más secciones en este su programa Impulsando el Derecho. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Impulsando el Derecho. Soy Stephanie Reséndiz y me da muchísimo gusto que sigan con nosotros en esta transmisión especial. Hoy en la sección Dato Jurídico les voy a compartir un dato muy interesante sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabías que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más traducido en el mundo? Bueno, como sabemos, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, así también a no estar sometidos ni a esclavitud ni a tortura, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, y bueno, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito de la historia de los derechos humanos, redactada por representantes de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas y también tradiciones jurídicas. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto es en París, el 10 de diciembre de 1948, como una idea común para todos los pueblos y naciones. Estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Desde su aprobación, que como ya lo mencionamos, fue en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha traducido más de 501 idiomas
y como ya se los mencioné anteriormente, es el documento más traducido del mundo y ha servido también de inspiración para las constituciones de muchos nuevos estados independientes, así también para numerosas nuevas democracias. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de muerte, y también con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos forman la conocida como Carta Internacional de Derechos Humanos. Hasta aquí la sección Dato Jurídico, espero les haya gustado. Si tienen pues algún tema relacionado con la justicia o el derecho que pues les gustaría que habláramos en nuestra siguiente cápsula, pueden dejar pues aquí sus comentarios para que nosotros los chequemos. Y también compartan este video con todos sus amigos y las personas que consideres que les puede pues ser de gran utilidad. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos con más secciones aquí en Impulsando el Derecho. Bien, Stephanie, pues gracias por compartirnos ese dato jurídico que sin duda fue muy interesante. Y bueno, estimado auditorio, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que todos los martes estamos transmitiendo, subiendo programas, secciones, entrevistas que espero en verdad sean de su agrado. Y también háganos llegar sus comentarios a nuestro WhatsApp 55 81 88 37 57 para que esas sugerencias y esos temas que quieren que abordemos, con gusto en verdad los vamos a atender. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Se despide su amigo Abraham Uriostegui. Los mando al otro lado del estudio con Arturo para finalizar este programa. Hasta la próxima. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues gracias a nuestros invitados que aceptaron la entrevista, al maestro Edgar Martínez Cruz, al doctor Adar Moreno Valdés, por compartirnos estos interesantes temas. Bueno, los invito para que nos sigan todos los martes aquí en su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, estoy como @ArturUriostegui, @ArturUriostegui, todos los viernes en mi videocápsula que está titulada Aquí en la Tierra, todos los viernes en la plataforma Uvavisión. Nos vemos la próxima.